Ya, muy buenas noches a todos los participantes. Si me dan un segundo, voy a proceder también con el inicio del curso. Esto también se va a transmitir la primera clase a través de Facebook para las personas que nos siguen por Facebook. Perfecto. Ya. Muy buenas noches a todos los participantes. Primeramente, agradecerles por la confianza que han tenido en la empresa Cerimbo. El día de hoy, que es 4 de septiembre, vamos a dar inicio a especialización, así nosotros los llamamos, estos 4 cursos de automatización industrial, desde donde vamos a comenzar desde cero, vamos a decir, hasta un nivel básico intermedio, vamos a decir intermedio, en cuanto a la automatización. Inicialmente, presentar a la empresa. La empresa es Cerimbo Capacitación. Somos una empresa en la parte de capacitación, brindando capacitación no solamente al área eléctrica, mecánica y la parte de automatización. Sí, nos encontramos nosotros en la parte en Cochabamba, ubicados en la avenida Heroínas y Amiraya, para las personas que no conocen nuestras oficinas aún. Asimismo, brindamos servicios no solamente de capacitación, sino también de consultorías, consultorías y demás, como les mencionaba. Entonces, el día de hoy comenzamos con este curso que es de automatismos eléctricos y arranques de motores, perfecto. Entonces, mostrarles más o menos el contenido de este curso para las personas que tal vez aún se están animando o lo están pensando, perfecto. El primer módulo, ya, el primer módulo que es automatismos eléctricos y arranques de motores, es básicamente desde lo más básico, desde la electricidad, vamos a recordar el día de hoy conceptos básicos, que es, por ejemplo, voltaje, corriente, ¿no? Circuitos trifásicos, monofásicos y demás, perfecto. Vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a ver lo que son dispositivos de protección en la industria, dispositivos de maniobra, contactores, relés y demás. Asimismo, vamos a ver el tema de arranques de motores trifásicos, qué tipos de arranques existen, también la parte de arranques monofásicos, ¿no? Vamos a desarrollar aquí ejercicios en la parte de automatismos a través de la lógica cableada, a través de contactores y relés, ¿sí? Asimismo, todo esto nos vamos a ayudar con lo que es el programa de Cadecimo. Este programa nos sirve a nosotros para simular lo que es nuestros circuitos. Asimismo, bueno, vamos a tratar de ayudarnos con otros programas de simulación para complementar esto, ¿no? Y además, pues, durante todo el desarrollo de las clases virtuales o cuando va a ser necesario, van a tener ustedes acceso a la cámara y van a poder visualizar los equipos y vamos a verificar si nuestra lógica, si nuestra automatización es correcta, ¿no? Con los equipos aquí de las oficinas de Cerimbo. Todo esto, pues, es básicamente el primer módulo. Vamos a ver uno que otro tema más, como es el tema de sensores, y etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el primer módulo. El segundo módulo es, bueno, básicamente la automatización a través de un PLC, que es un controlador lógico programable. En esta parte vamos a ver el PLC logo, vamos a ver también un poquito de paso de lo que hemos visto en el anterior módulo, pero breves de paso. Vamos a continuar lo que es en el curso de PLC
con el lenguaje ladder, que nos vamos a enfocar un poco más. También vamos a ver otro lenguaje. Vamos a ver el tema de temporizadores, contadores, temporizadores horarios semanales, etcétera, etcétera. Asimismo, vamos a complementar todo esto con una parte de simulación, ¿sí? La parte de simulación también nos vamos a ayudar con otro programa que es Factory.io para el tema de simulación. También vamos a ver un poco de entradas, salidas analógicas, lo que es Logo TD, web server a través de una pequeña pantalla, que es una pequeña pantalla HMI, vamos a poder visualizar, controlar lo que es el logo. Asimismo, nos vamos a ayudar con Web Server, que es otro programa de Siemens para complementar todo esto. Perfecto. Y bueno, las prácticas, ¿no? Que tenemos prácticas virtuales, ¿sí? Y también prácticas presenciales para las personas que se han inscrito en ese modo. En el módulo de variadores de frecuencia, vamos a ver el variador de frecuencia WEC, vamos a saber cómo configurar, qué parámetros tiene, qué modos de trabajo tiene, ¿no? Asimismo, vamos a complementar esto con lo que es el soft PLC, que nosotros podemos programar este variador de frecuencia como si fuera un PLC, ¿sí? Poco a poco se va a ir avanzando y demás para ver qué parámetros, como digo, puedo controlar, cómo puedo controlar la velocidad, por ejemplo, cómo reducirlo, el tema de entradas y salidas analógicas, también en el tema de variadores de frecuencia. Y finalmente todo esto lo vamos a cesar con lo que es el curso de AutoCAD Electrical, que es, bueno, la parte de simbologías, nomenclaturas y normas eléctricas. Todo lo que hemos visto en el desarrollo del curso, de estos 4 módulos, lo vamos a finalizar, bueno, en la parte de AutoCAD Electrical. En esta parte, pues vamos a ver todo lo que es normas eléctricas para la parte de automatización, vamos a ver lo que son los circuitos de fuerza, circuitos de mando, control, ¿sí? Además nos vamos a ayudar con el KDSIMU, vamos a ver lo que son las entradas y salidas del PLC, símbolos personalizados que tal vez no se encuentran en las librerías de AutoCAD, vamos a ver la parte de tableros eléctricos, un poco de diagrama unifilar, y bueno, obviamente todo esto, una vez acabado, la presentación de un informe y obviamente la exportación a un archivo PDF o finalmente lo que es impresión. Bueno, básicamente ese es el contenido del curso. Vamos a ver, obviamente, ejercicios un poquito más didácticos, obviamente, en el transcurso, pero eso es. Muy bien. Si existe tal vez alguna pregunta hasta el momento, ninguna. Muy bien. Para las personas que me estaban preguntando si esta clase se graba, sí, se van a grabar todas las clases. Asimismo, esto se va a subir a nuestra plataforma y bueno, ustedes van a poder repasarlo y ver los videos cuando ustedes gusten. ¿Está bien? Eso sería. Sin nada más que decirles, denme 2 minutitos y vamos a ir con el instructor bueno, con el instructor que nos va a ayudar el día de hoy en el primer módulo.
Muy bien, les voy a presentar, el día de hoy nos va a ayudar Alejandro, que es, bueno, que nos va a ayudar con la primer módulo, ¿sí? Si me dan un segundito, voy a solicitar que pueda presentar la pantalla. Perfecto. Alejandro, ¿estás ahí? Aló, aló. A ver, sí, a ver, por favor, les voy a rogar a los participantes, a ver, confirmar por favor si se escucha el audio, si poder iniciar lo antes posible, por favor. Estamos aquí teniendo algunos inconvenientes con la señal, pero ya, perfecto. Bien, debido a la hora, justamente voy a un poco acortar todo lo que es la presentación, así que por favor voy a directamente entrar a la introducción, estimados. Luego, si tienen alguna duda, por favor, no duden. Cabalmente aquí tenemos ya la presentación, imagino que ya pueden observar. Así que vamos a dar inicio cabalmente a la introducción justamente de nuestro curso. Como ya les ha mencionado el ingeniero, nuestro curso principalmente va a ir enfocado a lo que va a ser tanto para aquellos que estén inicializando cabalmente el tema del mundo de la automatización. Asimismo, obviamente, este campo abarca distintos aspectos, ¿no? Aquellos que ya quizás están ya en el medio mucho más tiempo, van a ver, y me van a justamente dar la razón, que conllevan distintas áreas, ¿no? Tanto el tema eléctrico, tanto ya podemos ver el tema de la automatización como tal, con el tema de los controladores. Asimismo, también justamente entra lo que va a ser el tema de diseño, ¿no? Entonces, hay distintos expertos justamente que van a poner su labor en esto para poder ya, digamos, conformar justamente un proyecto. Y generalmente ya en temas reales, en tema práctico y en industria, se va a ver esa situación. Es muy raro que un solo especialista se encargue de todo lo que es tanto el diseño, tanto el tema de la implementación, o incluso aquel que se encargue del tema de los PLCs, etcétera. No, es muy raro, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí un campo interdisciplinario de distintas especialidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a justamente comentarles el día de hoy? Bueno, como es una parte introductoria, como se ha mencionado, hay detalles que quisiéramos compartir con ustedes. Yo al menos sugiero para aquellos que están iniciando la terminología básica. ¿Ya? Entonces estamos hablando de los conceptos básicos que requerimos conocer para ir entendiendo, digamos, ya sea el tema de, bueno, el tema del uso, según, o el tema del uso, en todo caso, de las distintas herramientas, o sea, bien también que ustedes puedan ahora sí. Bien, les iba mencionando. Entonces, los conceptos básicos que ustedes requieren al momento ya de poder, digamos, dirigirse ya para hacer alguna solicitud o incluso cuando estén ya avanzando más adelante a conocer, digamos, nuevas herramientas o se estén metiendo ya para aquellos que están queriendo hacer diseño, el tema eléctrico o para aquellos que estén dedicando al tema de puesta en marcha en motores, etcétera, pues conozcan ustedes estos conceptos básicos y puedan, digamos, desenvolverse de forma correcta como profesionales, que en este caso suele ser un problema muy habitual, con especialmente algunos ingenieros que están iniciando en la rama, tienen cierta falencia en el conocimiento de ciertas, o bien terminologías, o bien no tienen claro, digamos, ciertos,
ciertos conceptos que utilizamos dentro de lo que es el tema de la automatización o ya sea mismo el tema del diseño del tema eléctrico. Bien, entonces dicho esto, voy a ir avanzando. A ver, no sé si alguien está con micrófono encendido, por favor, no. Ya, listo. No nos dejan, ya. Entonces, dicho esto, los conceptos más básicos con los que nos vamos a encontrar para aquellos que estén iniciando, como verán, es el tema de la ley de Ohm, muy básico. Si alguno ya ha pasado un curso básico, o al menos, incluso tal vez de colegio, esto se les va a hacer muy familiar. Entonces, ¿qué tenemos? Entre estos, los conceptos de resistividad, corriente, voltaje y potencia. Ya parece ser algo muy básico para algunos y muchos de ustedes dirán, bueno, esto ya me lo conozco y bueno, ¿qué sentido tiene? Pues no. Resulta que cuando ustedes consultan, ya algunos profesionales me ha tocado ver alguna vez en el campo, donde tú les preguntas, ¿no? Entonces te responden un concepto erróneo. ¿Listo? Es más, en algunos técnicos de igual forma, ¿no? Cuando tú empiezas a proponerles y a hablarles correctamente, propiamente, digamos, usando el término, empiezan a confundir aspectos tanto de voltaje y de cociente, que es lo más común. Potencia aún todavía, digamos, es algo que, bueno, es mucho más sencillo de entender, pero entre lo que es la corriente y el voltaje, pues generalmente siempre suele haber esta confusión. Y es lo que hoy día vamos a aclarar para aquellos que aún estén, digamos, cojeando con estos aspectos y dónde vemos más comúnmente. ¿Listo? Entonces, dicho esto, por ejemplo, aquí nos dice la definición claramente de corriente eléctrica, vamos a tener movimiento de electrones de un punto a otro. El tema de voltaje nos dicen que es la tensión eléctrica, es la fuerza de tensión ejercida por los electrones. Obviamente esto es algo muy teórico, pero para aquellos que hayan tenido la oportunidad de ya palpar justamente estos términos, vamos a ver cada uno de ellos en la práctica. Bien, iniciando justamente con el tema de la tensión. La tensión, o también algunos como comúnmente lo llamamos como voltaje, dice, ¿no? Es un diferencial de Recording in progress. es un, disculpen, es que un momento. Ya. Bueno, vamos a poner grabar. Bueno, les iba diciendo, es un diferencial de potencial que van a encontrar entre dos puntos, siempre con referencia a algo. En este caso, muchos de ustedes ya han de utilizar o van a tener la oportunidad de utilizar lo que son los voltímetros. En los tableros, como pueden ver aquí en la imagen, muy comúnmente van a haber instalado estos voltímetros, también batímetros, entre otros, o amperímetros, ya instalados justamente en el tablero. Y en algún CCS pueden tener instalado justamente este tipo de instrumentación, el cual nos va a marcar el diferencial de potencial que existe, o bien en las terminales de lo que puede ser nuestro, nuestro dispositivo de fuerza o el equipo, o también la alimentación para ver, digamos, justamente la tensión de la red, que es principalmente a lo que a nosotros nos interesa. Bien, entonces, fíjense que es un concepto básico que es de tensión, no hay mucho más que excavar, obviamente sí se puede profundizar mucho más para aquellos que estén, digamos, entrando ya a lo más académico sobre cómo se surge este diferencial de potencial, qué aspectos influyen, etcétera. Se puede entrar más adelante en profundidad, pero no es la intención, ¿no? Entonces, nosotros comúnmente vamos a tomar especialmente este concepto justamente de voltaje como la toma de diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Como de referencia de un punto a otro. Ese es voltaje. Ahora, comúnmente ustedes han visto este voltaje, no vamos a hacer hincapié en eso, un poquito quizás diferenciando lo que va a ser la tensión alterna y la tensión continua. Pero vamos a entrar más a profundidad respecto a ese detalle. ¿Listo? En este circuito que ustedes pueden visualizar, podemos hacer la implicación de un circuito sencillo, como pueden ver, con un diferencial. Y de momento esto lo podemos tomar como una tensión continua entre dos puntos, ¿no? Entonces el voltaje se está tomando en la carga, como pueden observar, tanto ya en el extremo del lado positivo y negativo en este caso. Bien,
Ahora, el otro detalle que otro concepto que vamos a estar tocando justamente es el tema de intensidad o corriente, correctamente dicho. Ahora, la corriente, en un momento vamos a hacer un pequeño ejemplo con esta situación. La corriente, según su definición, nos dice que es la intensidad o corriente eléctrica que circula, ¿no? La circulación de cargas eléctricas a través de un material conductor. Esto aún a ciencia cierta no se sabe hasta qué punto, qué es efectivamente, realmente la electricidad. Yo sé que de momento, por temas académicos, muchos libros y demás contemplan justamente la corriente como el movimiento de electrones y demás, pero en sí eh, no hay, digamos, una forma que alguien haya visto exactamente qué es lo que el fenómeno internamente, qué es lo que se ocurre o qué es, si es la circulación de electrones como tal, no. Esta teoría antigua justamente de que por a través de este cable van a circular electrones o finalmente algunos no toman la analogía de que este conductor fuera como una cañería, por así decirlo, lleno de canicas, y que si tú de la fuente empujas una canica, automáticamente recoge, y por esa razón la electricidad es tan rápida, etcétera. Son conceptos que se manejan. De hecho, que hasta ahora, para fines académicos, incluso para fundamentar muchas de las fórmulas y demás, sí se siguen manejando todavía ese tipo de criterios. Pero si ustedes ya indagan más a profundidad sobre qué es lo que realmente ocurre, o sea, qué es lo que realmente es la electricidad en sí, en su concepto más profundo, pues no hay alguien que haya aclarado. Yo sé que pareciera algo curioso que hasta ahora nadie haya definido o haya descubierto qué es realmente la electricidad, pues sí, hay obviamente teorías hasta cierto punto, digamos, válidas, pero a ciencia cierta no hay alguien que haya aclarado hasta la base, digamos, haya definido y haya declarado exactamente qué es la electricidad, no hay bibliografía que hace ver esta situación. Entonces, dicho esto, nosotros, más allá de ver qué es lo que ocurre con el tema fenómeno, nosotros nos interesa más poder realizar la medición, ¿no? Entonces tenemos este tipo de instrumentos, como es el caso de los amperímetros, como pueden observar. Entonces, a diferencia del voltímetro en sí, que es el diferencial de potencial, fíjense, aquí nosotros debemos cortar la línea, y fíjense, el amperímetro está puesto en serie. Entonces, para poder ver, digamos, la cantidad, lo vamos a llamar así, la cantidad de corriente o intensidad que circula por medio del conducto, ¿ya? Entonces, aquí hay otra ilustración donde, bueno, hace referencia justamente a lo que estaba mencionando. Y asimismo, aquí un circuito bastante sencillo, vamos a ver justamente la medición, en qué punto se está realizando, en este caso, eh, la medición de la corriente en nuestro circuito. Bien, ahora, entre unidades, se me está olvidando que la intensidad van a justamente ustedes encontrarlos con la nomenclatura de la A. Esto es ya un acuerdo según ya bueno, según ya normativa y es un acuerdo internacional y demás, bueno, ya tenemos ahí una nomenclatura para la unidad, que es utilizar la letra mayúscula A, ¿no? De amperaje, como también van a encontrar en algunos artefactos, y de igual forma de tensión con la letra mayúscula B, ¿no? De tensión o voltaje. Bien, ahora, les hacía mención hace un momento sobre, vamos a encontrar una clara diferencia entre lo que va a ser la corriente continua y corriente alterna. Para no ir rodando, para no dar más vueltas en la situación, sencillo, ¿dónde nos vamos a dar cuenta entre corriente continua y alterna? Continua, todo lo que son estos aparatos, generalmente, por ejemplo, una batería, no podemos ver, una tensión continua, y ya sea estas pilas, ya sean de litio, ya sean las de plomo ácido, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar uno de las fuentes de corriente continua y otra, justamente, la corriente alterna. Esta alterna es lo que normalmente con lo que vamos a trabajar y de hecho que es la que está estandarizada para incluso el uso domiciliario y a nivel industrial también es muy común encontrar.
que es la corriente sinusoidal, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta sinusoidal o que sea alterna o que el voltaje tenga justamente esta variación de más a menos, etcétera? Más está relacionado al detalle de generación, ¿ya? Entonces, si alguno se pregunta de por qué esta tiene que ser sinusoidal y no puede ser continua, etcétera, pues, pues se debe principalmente a la generación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como fuentes, a ver, un momento, por favor. Hay una persona que me parece que está con el audio encendido, por favor, les rogaré. A ver, ya. Ahora sí. Bueno, como iba mencionando, eh, el corriente alterno. Bien, entonces, la clara diferencia va a ser entre su cambio de más a menos, en este caso de 50 Hz en nuestra Z, es decir, si nosotros dividimos 1 entre 50, va a ser justamente el periodo del cambio que se encuentra de pico a pico para el cambio de... A ver, un momento, por favor, nuevamente están con el audio, a ver quién es, quién es. Bueno, creo que ahora sí. Bueno, ya, bueno, como les iba diciendo, el tema de la corriente alterna siempre vamos a encontrar en dos frecuencias, ¿no? Comúnmente en nuestro país vamos a encontrar el de 50 Hz o también, como es el caso de nuestros países vecinos, vamos a encontrar en 60 Hz, ¿no? Entonces, a esto hace referencia más que todo al tiempo en el cual se suscita este cambio de más del lado positivo hacia el lado negativo. Entonces, de pico a pico va a haber un periodo de tiempo, que eso es dividiendo justamente 1 dividido entre 50 Hz, entonces va a dar en segundos, y eso va a ser el que nos determine, digamos, ¿no? Cuánto es la demora para el cambio de fase. Y asimismo, si hablamos de 60 Hz, esta frecuencia va a ser mucho mayor. Bien, entonces, en ese detalle, por ejemplo, voy a hacer ciertas aclaraciones y ciertos comentarios, chicos, a medida que hago la presentación. No me voy a basar únicamente en lo que está justamente en la presentación, sino voy a hacer algunas menciones a aspectos justamente relacionados con el tema que les estoy conversando, como es el caso, por ejemplo, de esta corriente alterna. Yo sé que algunos por experiencia me dirán, bueno, sí, ¿qué pasa si es que yo tengo una tensión de 220 y mi equipo es de 110? Una opción convencional es el uso de lo que son los transformadores, ¿no? Y bueno, eso te puede reducir la tensión, toda esa situación, pero yo sugiero en equipos, por favor, mucho más especializados, a aquellos que estén trabajando con el tema de equipos de generación, hacer mucho hincapié en el tema de la frecuencia. ¿Listo? Yo sé que podemos tener aquí, digamos, 50 Hz, pero también tiene que ver la compatibilidad en cuanto a la frecuencia. Más críticamente sucede cuando estén trabajando en algún país que esté a 60 Hz y ustedes acoplen, digamos, a un equipo de 50 Hz. Entonces, la rapidez justamente de este cambio, como es mayor a 60, va a terminar dañando su equipo. ¿Ya? En algunos casos me dirán, pero yo he instalado uno de 50 Hz a un equipo de 60 Hz y bueno, la compatibilidad ha funcionado. Sí, obviamente hay algunos equipos compatibles con ambos casos y demás, sí, pero sugerencia, por favor, vayan justamente a verificar o bien con el fabricante del equipo o bien también tranquilamente pueden ver la hoja de datos justamente de su equipo para hacer la comprobación de esta compatibilidad. Bien, entonces en corriente continua van a encontrar ustedes dos fuentes que les decía, tanto ya sean baterías, que es lo más común de ver, así como también equipos ya que realicen la conversión, es decir, agarremos un voltaje alterno y a través de unos diodos rectificadores y obviamente su previo filtrado y demás podemos obtener una tensión casi continua, podría decirlo. ¿Ya? No, generalmente no hay equipos del todo exactos, ¿no? Obviamente con un margen eh, de tolerancia nos van a brindar la corriente continua, pero también es otra fuente. Bien, entre los instrumentos que les iba mencionando, el multímetro, bueno, es el más común que van a encontrar, ya sea en su entorno
en el cual estén trabajando, ya sea industrial, domiciliario, etcétera. Este aparato, a diferencia de los analógicos, tiene la gran ventaja de que si en algún momento ustedes cometen algún error, digamos, con la selección, como puede ser la perilla o la ruleta selectora, como están mencionando, si ustedes se equivocan de escala y demás, pues ya afortunadamente estos equipos tienen una protección interna. No va a explotar su voltímetro. A diferencia de lo que solía pasar con los voltímetros analógicos, pues un error y ya teníamos la certeza que habíamos dañado, ¿no?, al equipo en sí. En cambio, estos solo se les recomienda que tengan mucho cuidado tanto en el tema de la selección para la medición, ya sea para cociente o ya sea para voltaje. Es decir, en algunos casos ocurre, ¿no?, alguna vez yo mando a algún personal técnico y demás que menciono y le digo, necesitamos medir la corriente. Y por las prisas principalmente ocurre eso, pues no me cambian justamente los bornes y así en medición de voltaje, en algunos casos, pues, no me lo ponen en serie a lo que es la línea y terminan en muchos casos dañando el equipo o incluso poniendo en riesgo, ¿no?, ellos mismos porque están operando mal con el equipo, ¿ok? Entonces, ese cuidado, por favor, se sugiere, fíjense, que hay un cambio en las borneras, justamente en nuestros cables. Aquí, como pueden ver en el lado izquierdo, que es para la medición de cociente, ya sea en amperios o miliamperios, generalmente se recomienda en amperios. En caso que sea un trabajo muy delicado, electrónico, bueno, van a poder usar este otro borne para cambiar la escala. Y asimismo, para la medición de voltaje, como pueden ver en la imagen derecha, tenemos para, ¿no?, cambiado justamente el borne positivo al último borne del lado derecho. Bien, entonces, por favor, ese detalle con el tema de los multímetros. Para aquellos que, bueno, quizás aún están iniciando, ¿no?, con el manejo de estos equipos. Asimismo, la pinza amperimétrica, bueno, esto es ya para equipos, bueno, para aplicaciones un poquito más industriales. Y yo diría generalmente este uso de las pinzas en ambientes en los cuales tengan ustedes línea viva o estén haciendo alguna inspección directa a un tablero, y mejor y peor aún si se trata, digamos, de voltajes de 380, etcétera, o incluso domiciliarios, sí, sería, no sé, es muy útil, pero principalmente para el diagnóstico de ese voltaje cociente, pues lo recomiendo usar, ¿listo? Ahora, esta pinza, bueno, si que alguno quiere, alguno conocer, generalmente funciona igual que que los CTs, ¿no?, que son los sensores de corriente, que generalmente es como una bobina, autotransformador, este pico que ustedes pueden observar, y que por medio justamente va a ser como un transformador del campo magnético que se genera por el inductor, pues se va a inducir un cierto campo a este otro arrollamiento en sí, que es otro arrollamiento, esta pinza. Entonces, ya sea por la escala que se esté manejando, pues se logra verificar, digamos, ¿no?, por medio de estos campos, ya sea corriente, voltaje, y ustedes ya pueden tener, digamos, esa medición de forma menos invasiva. Porque a diferencia del otro que les iba mencionando, a diferencia de este otro aparato, ustedes sí o sí deben cortar el cable, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, si ustedes se dan, digamos, el lujo de comprarse una pinza amprimétrica, pues ya no hay esa necesidad. Simplemente rodean el cable, ¿no?, sin necesidad de hacer un corte ni nada, ya pueden realizar cabalmente la medición, ¿no? Entonces, más recomendable para aquellos que estén ya en usos un poquito más especializados. Asimismo, también nos da la alternativa de utilizar, obviamente, lo que son las pinzas. Bien, ahora, sigamos. Ahora, aquí vamos a ver otro aspecto, ¿ya? Y aquí quiero poner un pequeño ejemplo. Para aquellos que ya, digamos, dominan y demás, les va a ser sencillo resolver la pregunta que les voy a hacer, pero aunque parezca curioso, muchos aún tenemos esa dificultad al inicio de poder diferenciar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Yo, si tengo esta fuente, a ver, se los voy a poner algo un poquito más sencillo, como el circuito anterior, en el cual vamos a tener, a ver, permítame,
Vamos a tener, a ver, vamos a ver esto un cachito. A ver, ya, vamos a tener esto. Vamos a tener un circuito básico, ¿ya? Básico, con un pequeño, con una pequeña fuente de voltaje trasladada de la siguiente manera. Sencillo. Para que no se acompleje. Esto cabalmente, ¿ya? Va a ser un pequeño LED. No siempre puede ser un LED. Voy a poner otro ejemplo en un momento, ya para que sea un poquito más intuitivo para aquellos que están quizás en el campo industrial, pero para aquellos que no, bien. Bien, aquí tenemos este circuito sencillo que va a ser muy familiar para todos, en el cual yo voy a tener justamente 12 voltios, ¿ya? O 24 se gusta, no hay problema. 24 voltios, no hay ningún problema. Un momentito, por favor, estoy sufriendo con mi mouse en este momento, pero bueno. Bien, les decía, tengo 24 voltios justamente en la fuente, y esto, ya este LED, piloto, etcétera, de igual forma van a venir con ciertas características. Si estamos hablando de un tablero, por ejemplo, en un tablero, la parte de control, muy raro es manejarlo justamente con tema de 220. Comúnmente se recomienda, obviamente algunos por abaratar costos utilizan pilotos de 220, pero yo les sugiero que utilicen, ya sea que estén haciendo el uso de PLCs, etcétera, siempre van a tener una fuente de 24 voltios. Entonces, si ustedes compran este piloto, si se van a Electroset, por ejemplo, les van a vender, les van a decir ya, ¿qué tensión nominal? Bueno, en su placa que va a venir, su placa o en sus especificaciones, ¿ya? Chan, 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 ¿no? Les va a venir primeramente que es de 24 voltios la tensión nominal. 24, 24 voltios, ¿ya? Aquí va a mencionar si es AC o es DC. ¿Ya? DC. Me estoy metiendo un poquito a especificarles, justamente yo sé que es un poquito de instrumentación de los pilotitos, pero generalmente cuando vayan a comprar les va a suscitar esto. 24 voltios y en algunos casos les va a decir 24 voltios AC o DC. Entonces significa que este piloto tanto puede funcionar con corriente alterna de 24 voltios alterna, por si acaso, o 24 voltios continua. Seguidamente, más abajito, les va a mencionar la corriente que consume justamente este piloto. Y la corriente generalmente va a encontrar con 200 miliamperios, así, una M minúscula de mili y la A de amperaje, ¿no? Que les había mencionado. Entonces, si este piloto que ustedes van a utilizar para señalización de su tablero, ya sea para activación de un motor, o sea, la activación de un proceso, etcétera, si ustedes ven la especificación de este pilotito, dice 24 voltios y 200 miliamperios. Este miliamperios es la corriente que estábamos justamente mencionando, ¿no? Entonces, si es la corriente que consume, ¿ya? Para poder destellar a una cierta, con ciertos lumens o a cierta intensidad de iluminación, por así decirlo, nos dice que va a consumir nominalmente 200 miliamperios. Cuando ustedes conecten aquí, ¿cuánto? 24 voltios. Así de sencillo. Ya luego tienen otras especificaciones del pilotito, ¿no? Como grado de protección IP, etcétera, etcétera. Que bueno, vamos a ir más adelante conociendo qué hace referencia. Ahora, a mí lo que me interesa en este momento, como estamos hablando de los conceptos, es, es primero saber qué cantidad de corriente va a circular por este cable, ¿no? Y qué voltaje va a llegar a estas terminales de este punto, de este pilotito. ¿Ya? Aquí voy a poner un voltímetro. Ahora viene la gran pregunta. Generalmente cuando les hago esta consulta a algunos técnicos les digo, bien, si ustedes tienen este piloto aquí conectado, todo ok, ¿cuál debería ser la corriente que circula por medio de este conductor? Les menciono, ¿no? Entonces me dice, en algunos casos, lo que consuma generalmente, pero les pregunto cuánto, ¿no? Les pregunto cuánto va a ser lo que va a consumir. Y ahí es donde viene justamente este detalle.
la corriente que va a circular, fíjense, no está condicionada directamente a la fuente. Ahora va a venir la segunda cosa que quiero explicarles. Cuando ustedes tienen esta fuente, ¿ya? Por favor, un momentito. A ver, ya. Creo que hay alguien con su micrófono encendido, por favor. Ya, les iba mencionando. Entonces, cuando generalmente los propongo este tipo de circuito, que es algo muy sencillo, lo que hacemos es lo siguiente. Les decimos, tengo esta fuente de 24 voltios conectado a este pilotito que tiene estas características. Y muchos me dicen, esta corriente que va a circular, ¿cuánto es? Es la pregunta. Y muchos me van directamente a la corriente que está en la placa de la fuente, ¿ya? Y no tiene nada que ver. Yo en las respuestas más comunes siempre suelo encontrar este detalle. Ustedes tienen ahí una fuente, hace una caja ahí, chan, chan, y en esa caja, cabalmente, hace mención 24 voltios y abajito dice 2 amperios. Así, letras grandes. 2 amperios DC, ¿no? DC. Entonces, si esta es una fuente DC, dice, estos son 2 amperios y algunos me contestan que la corriente que va a circular son 2 amperios en sí. Pero, ya, ok, otra vez nuevamente están con el micrófono. Disculpen, está un poquito interrumpiendo esa situación. Ya les iba a mencionar. Entonces, cuando yo les consulto, me dicen, ¿cuánta corriente va a circular por este cable? Me contestan 2 amperios. Y nada que ver, les diré. No, no es la respuesta. Ahora me dicen, pero entonces, ¿cómo? Me dicen, pero yo sí he dimensionado este cable por 2 amperios y no sé qué. Sí, hay algunos casos que hacen esa referencia, ¿ya? Pero no vamos a entrar mucho en detalle de cómo se selecciona el diámetro de este conductor ni nada todavía por el estilo. Simplemente cuánta corriente va a circular. Entonces, cuando yo mida el voltímetro aquí o el amperímetro aquí, cuando yo conecte el amperímetro, no me va a marcar 2 amperios, que es lo que me dice la fuente, sino la que está consumiendo el pilotito, ¿no? Entonces, el piloto dice, cuando tú lo enciendas o lo conectas, va a consumir 200 miliamperios. Si yo voy a cortar esta línea, voy a medir, debe marcar 200 miliamperios circulando por este cable. Si mide más, si lograra medir más, bueno, es porque ya o bien hay un corto, etcétera. Ya, pero principalmente la forma de diagnosticar sus circuitos de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería circular aquí? Bueno, lo que esté consumiendo la fuente. Pero aquí dice, entonces, ¿para qué me sirve este dato de 2 amperios que está puesto en la plaquita de la fuente? Esto nos está mencionando la cantidad de corriente que puede suministrar nuestra fuente. Es decir, si yo pongo aquí varios LEDs, aquí 1, 2, 3, varios, generalmente lo que va a suceder es que ya no va a consumir, ya bueno, por si acaso esto lo debo poner en paralelo, ya por si acaso, disculpen este detalle, a ver, porque hay mucha diferencia, por si acaso. Es decir, yo debo poner aquí otro LED, otro LED, otro LED, y todos conectados en paralelo, ¿no? Entonces, G conectado aquí, otra vez conectado aquí, otra vez conectado aquí, y así sucesivamente al polo correspondiente. Entonces, ¿cuánto va a consumir ahora con 4 de estos? Generalmente si es 200, no, 2 por 4, 800, casi un amperio, ¿no? Casi un amperio. Entonces, 4 LEDcitos de estos me van a consumir 4 amperios. Ahora, ahí, si la suma de los 4 LEDs en sí van a poder consumir esa cantidad de amperaje a través de este cable, está bien, pero la fuente significa que va a soportar. Significa que va a soportar. ¿Listo? Significa que esta fuente va a soportar el número de la carga que se encuentra conectado o el número de pilotos, si quieres, ustedes deseen llamar. ¿Qué pasa si voy aumentando más? Yo puedo ir aumentando más pilotos, no sé, contactores, etcétera. ¿Qué va a ir ocurriendo? Ustedes van a ir conectando y la suma justamente de la cantidad de corriente que pueden consumir estos pilotos, fíjense, si ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, por así decirlo, 8 por 2, 16, 1600 o 1.6 amperios. Bueno, todavía sigue. Necesito conectar más, 8, 9, 9, 10, digamos. Ya voy a conectar 10 de estos foquitos, no será un problema. Si yo conecto 10 de estos foquitos y cada uno consume 200 miliamperios, 200 por 10 van a ser 2 amperios. En ese punto, dice, la cantidad de esta suma van a hacer que circule a través de este conductor 2 amperios. Ahora, la otra pregunta es, ¿va a soportar mi fuente? Y la respuesta es sí. Aunque está al límite, sí les va a soportar, porque fíjense, son 2, dice, 2 amperios la fuente, me especifica el fabricante. Obviamente va a calentar la pobre fuente, pero sí va a poder suministrar energía a todos estos pilotos. Ahora, si a eso yo le sumo 3 de estos más, 3 pilotos o 3, o puede haber sido que yo conecte en mi tablero otros 5 contactores más por ahí, por así decirlo, ya la suma de la corriente que circula, que consumen todos estos aparatos, ya va a sobrepasar. Entonces, si yo hago la suma, digamos, hago la suma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, por así decirlo, me consumen 3 amperios, por así decirlo. ¿Ya? Es decir, cuando yo conecte por este cable va a circular 3 amperios. Pero fíjense, la fuente ya no va a soportar eso, porque dice límite, por favor, 2 amperios. Y esto, toda la suma de estas descargas consume 3. Ahí, ¿qué va a ocurrir? Dos situaciones. O bien ustedes terminan quemando o dañando su fuente, ¿ya? O bien, si tienen suerte, su equipo o su fuente puede tener algún sistema de protección, es decir, va a saltar, va a hacer el corte, ¿ya? O en plan Z también, que suele ocurrir con el tema de las baterías, etcétera, pues simplemente van a tener una caída de tensión. Es decir, al haber consumido más corriente de la que puede entregar, ya no van a tener aquí 24 voltios, sino va a haber una caída de tensión directa que pueda reducirse, no sé, a unos 16 voltios, 11 voltios, etcétera, pero ya, digamos, ya no están trabajando dentro la nominal que debe ser correctamente el uso de esta fuente. ¿Ya? Entonces, ahí, por favor, para aquellos que quizás, digamos, aún todavía quieran conocer, digamos, el por qué estos datos, ya sea en la fuente o los datos en cada piloto, en cada contactor, ¿no? ¿Por qué es importante considerar tanto su voltaje y su corriente? ¿Ya? Ahora, yo que principalmente busco este ejemplo porque yo sé que si les voy a explicar íntegramente a nivel teórico, les voy a decir, es la cantidad de corriente, se va a quedar ahí. En cambio, yo quiero que vean este fenómeno y es donde más comúnmente muchos profesionales tienen este pequeño fallo, ¿no? Entonces, obviamente, en este momento estoy hablando de dimensionar apenas incluso una pequeña fuentecita, ¿no? Una pequeña fuentecita con sus pilotitos y sus contactores que van a usar en algún momento ustedes en su tablero de control. Ya sea para el accionamiento de motores, etcétera, etcétera. Eso no hay mucho problema. Aún no estoy hablando de circuitos de potencia, que es algo mucho más delicado, ¿no? Que son el tema de redes para la alimentación de motores trifásicos, etcétera. Y en un momento vamos a hablar de eso. Pero fíjense, comúnmente, en muchos casos, ustedes tienen esta red y les piden hacer una ampliación, ¿no? Y en la ampliación dicen, ahora necesito por favor que me lo imponga otros 3 ventiladores o una bomba más, o quiero que me lo modifique el tablero para que yo pueda tener aquí unos 5 pilotos más, ¿no? Entonces, ustedes, dentro de lo que ya estaba dimensionado, le siguen aumentando más cargas, más pilotos, más contactores, etcétera. Entonces, sin darse cuenta de que, pues, la fuente va a resistir, es la gran pregunta. ¿Está dimensionado? En algunos casos, no se recomienda poner al límite. Me dirán, pero consume 2 amperios, esto entrega 2 amperios, está ok. No, ya, ustedes están sobreesforzando justamente el equipo, puede que diga que le sea 2 amperios, incluso aquí ya influyen aspectos ya sea de la marca, etcétera, ¿no? Entonces, se les sugiere justamente tener en consideración este tipo de conceptos al momento ya sea de hacer ampliaciones o al momento de poder dimensionar, ¿no?, algún proyecto.
que es lo que les va a tocar en algún momento. Entonces, se sugiere tomar en claro por qué nos sirve conocer este concepto de corriente, como hemos hablado, o el tema de voltaje, como estamos pudiendo observar. Bien, hasta aquí, no sé si tuvieran alguna duda o consulta, voy a seguir pasando con otros detallitos. Ya, perfecto. ¿Quién está comentando? Luis, Luis Nina, ¿cierto? No sé si nos tenías alguna consulta, Luis. No, solamente estaba hablando que es la ley de Ohm. Perfecto, perfecto. Listo, listo. Bien. Bueno, continuando entonces, a ver, déjenme. Creo que sigo. A ver. Anotes. Ya. Bien. Bueno, otro detalle que vamos a estar hablando para un poco conocimiento de ustedes en el momento, digamos, en algún momento se van a encontrar, especialmente con aquellos que hagan diseño, bueno, incluso en algún diagnóstico que ustedes quieran realizar, es el tema de la ley de corriente de Kirchhoff. Estos tipos de teorías, justamente que ya sean un poco teóricas y demás, algunos pueden creer que dónde voy a usar, pero generalmente suele ser lo más frecuente lo que se puede imaginar, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen una pequeña instalación, incluso domiciliaria, etcétera, si se trata de hacer un análisis más exhaustivo, se van a encontrar con más que seguro, se van a encontrar con el tema de la ley de corriente de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, nos dice la suma algebraica de todas las corrientes. Bueno, haciendo referencia a esto, simplemente mencionarles, voy a borrar esto, ¿ya? Bueno, esta ley simplemente la vamos a ver en aspectos donde ustedes quieran analizar nodos principalmente. Si ustedes tienen aquí una red, tengamos una derivación, ya sean a 2 o 3 nodos, simplemente nos está diciendo que la corriente que venga aquí, pues tendrá que ser la suma de estas dos corrientes de aquí. Corriente 1, corriente 2. ¿Ya? Y esto se va a aplicar a muchos, ya se va a extrapolar a muchos ejemplos, ya sea que ustedes tengan aquí 1, 2, 3, 4, 5 nodos, etcétera, porque en la raíz, justamente, ¿para qué nos sirve esto? Si hablamos de una forma más práctica. Para los de diagnóstico, pues nos es muy útil cuando queremos analizar, digamos, fugas, por ejemplo. O cuando queremos ver, pero principalmente fugas, ¿no? Más común que he logrado observar son para este diagnóstico, ¿no? Cuando tengamos fugas de corriente, etcétera, pues va a ser muy útil. Si ustedes miden en la red principal 1 amperio, pues ustedes tienen que hacer la medición en las siguientes, obviamente aquí ya sea 700 miliamperios y aquí tendrá que ser 300 miliamperios. De tal forma que 300 miliamperios más 700 miliamperios me dé la red principal. Si por alguna razón yo aquí tengo 1.3 amperios y aquí yo hago las respectivas mediciones y la suma solo me da 1 amperio, pues por algún lado, ya sea del cable, etcétera, aterramientos, carcasas, tantos detalles que puede existir, pues está habiendo fuga de corriente. ¿Listo? Es una forma práctica de verlo. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a tocar este detalle de la ley de Kirchhoff. Asimismo, de la ley de voltajes de Kirchhoff, que es el caso siguiente, donde ya no hacemos un análisis de un nodo como tal, sino más bien una malla, en el cual lo que vamos a hacer es que la caída de tensión, así me voy a decir, ¿ya? Es decir, aquí yo tengo una fuentecita, así de sencillito. Si aquí dice 24 voltios, ¿sí? 24 voltios, pues yo, todos los sistemas que tenga aquí incorporados, ya sean el tema de, ya sea el tema de pilotos, ¿no? En algún caso, digamos, pueden poner serie, aunque es muy, muy curioso, muy extraño poder ver, digamos, pilotos en serie, o pueden tener un contactor por ahí, etcétera. Entonces,
o también pueden ser equipos, no hay un problema. Entonces nos menciona que la caída de tensión de este punto, ¿ya? Es decir, este voltaje aquí, más este voltaje medido aquí, este pequeño voltaje medido aquí, más este pequeño voltaje medido aquí, tienen que dar la sumatoria a la fuente principal, ¿ya? Porque esta, haces referencia, obviamente está, por así decirlo, se encuentra respaldado bajo muchas más teorías todavía o leyes que rigen en cuanto a la conservación de energía, pero eso ya es un tema mucho más teórico, ¿no? Que la energía no se puede perder, ¿no? Ni se puede crear. Así que por esa razón hacemos ese equilibrio. Y generalmente cuando hacemos este tema de análisis, dimensionamiento, etcétera, pues nos basamos justamente en esta ley que es incrementable para poder, digamos, ver anomalías en nuestro circuito, etcétera, y obviamente poder diagnosticar o bien sean fallas en este nodo o ya sean caídas de tensiones por esta parte o anomalías de sobretensiones, subtensiones, etcétera, pues en algún momento sí son requeridas. Obviamente ahora no les voy a poner un ejemplo más complejo, extenso de lo que se pudiera ver, digamos, en un caso en concreto, pero incluso es necesario, digamos, que ustedes tengan esta noción al momento de hacer un análisis o un diagnóstico de algún pequeño circuito. Ahora, no con circuito, obviamente no me refiero únicamente a voltajes de 24 voltios, no, también estos se van a encontrar mucho en el aspecto eh, de instalaciones eléctricas industriales, ¿no? Ya estamos hablando de redes trifásicas o monofásicas, sí se van a encontrar con este detalle. Bien, entonces no hay mucho más que indagar respecto a eso para que tengan una idea, un criterio dónde se usa y cómo se usa, ¿no? Ahora, Una consulta. diga. Respecto a lo que es la fuente, no sé si puede volver a explicar, en este caso, digamos, del consumo, en caso, Ya, digamos, de tener un consumo máximo de un amperio, que serían, digamos, muchos pilotos, ¿no? Pero en ese caso, que tendríamos, digamos, un consumo de valor nominal de un amperio, ¿por ya, cuánto por encima en porcentaje se tiene que conseguir la fuente? En porcentaje, pero ¿y si hay alguna norma respecto a eso? ya. Bueno, principalmente no he visto una norma en sí directa que te diga, ¿sabe qué? Debes utilizar 15% por debajo del amperaje que te pide el fabricante, etcétera. No, esto va más referente a lo siguiente, ¿ya? Si te quieres un poquito basar en normas, hay dos aspectos donde he llegado, bueno, he tenido la oportunidad de ver, digamos, en consideración esos aspectos. Primero, el más común a considerar suele ser cuando tú dimensionas los conductores. Principalmente ahí nos interesa la corriente, como has visto, ¿no? Es decir, eh, antecitos de tocar el tema de tu fuente, lo que a nosotros nos interesa, cuánto va a consumir esta fuente, cuánta corriente va a circular por aquí, y yo a eso debo dimensionar justamente esta corriente. Todo que ya está ahí. Es decir, eh, justamente la corriente que va a circular por este cable va a determinar qué diámetro, ¿no? de conductor voy a usar. A eso se le suma por qué ducto voy a conducir este conductor, si va a estar a la intemperie, a qué temperatura va a estar sometido, a qué altitud, etcétera, etcétera, ¿no? El factor de cuántos cables van a ir por aquí, y de acuerdo a eso, ¿no? Utilizamos justamente el tema de dimensionamiento de ductos y eh, del diámetro. Asimismo, la distancia, ¿no? Que es un factor crítico igual a considerar. Hasta ahí todo ok, tema de la corriente. Ahora, en tema de fuentes, generalmente yo te diría, en casos muy especializados, hacer hincapié al fabricante. ¿Listo? Porque estos fabricantes, obviamente, como se trata de una guerra de competencia en el mercado, yo como fabricante de fuentes te puedo decir, ay, ¿sabes qué? Mis pruebas rate que yo he sacado y más las certificaciones, que bueno, quién sabe, mi fuente soporta 10 amperios. Miércoles. Entonces, si vas de fabricante a fabricante, obviamente, si tú, bueno, si a ti te ofrecen una fuente de 10 amperios, pero marca chinita, que cuesta 100 pesos, y te presentan otra fuentecita de la marca Omron, por ejemplo, que dice 10 amperios, pero te cuesta sus 700 bolivianos, ¿por cuál te vas a ir tú? Más seguro que por la chinita, ¿sí o no? Entonces,
Ahora dirá, pero ambos me dicen que soportan 10 amperios. Yo me voy por la barata. Pero tú tienes que considerar que así como lo puedes sacudir a esta tu fuente, es bajo tus riesgos si tú vas manejando estos detalles. Y lo más seguro que comúnmente pasa con los equipos chinos y demás, al no tratarse muchas veces Recording stopped. al no tratarse de componentes, por así decirlo, muchas veces de más calidad, etcétera, bueno, y esto ya involucra aspectos de fabricación, pues tú no lo puedes llevar al límite solo así. Muchas veces te dicen, bueno, puedes soportar 10, Recording in progress. puede soportar 20 amperios, pero solo ciertos picos, ¿no? En temas de conexión, por un instante. Eso incluso en algunos fabricantes he logrado observar, te dan esos datos. Te dicen, puedes soportar a lo máximo o puedes soportarte una avalancha de corriente, no sé, de tantos amperios por tanto margen de tiempo, ¿no? Entonces te puede dar. Pero si se trata de un equipo que puedas desconfiar, etcétera, yo te recomiendo no manejarlo siempre al límite. Ahora, hay otro aspecto que es en normativas ya respecto a condiciones de explosión, ambientes explosivos, mejor dicho, donde sí se maneja de forma muy crítica este tema de la corriente. ¿Listo? Donde estamos hablando de que aquí tú puedes tener una instalación, pero que este medio que aquí, donde tú vas a tener los cables, los conducidos, etcétera, pueda estar expuesto a un ambiente explosivo, ya sea que estemos hablando con ambientes de algunos elementos volátiles o incluso este tema de a ver si, para que te des cuenta, por ejemplo, gasolineras, por así decirlo, ¿no? Surtidores, etcétera. Ahí se controla mucho, o incluso yacimientos, el tema de riesgo de chispa, ¿ok? Cuánta corriente tú puedes tener en riesgo para que un corte, etcétera, se pueda detener, ¿no? Que no represente un punto de ignición. En ese campo tú vas a encontrar especificaciones del tipo de normativas respecto a las corrientes llamadas, por así decirlo, las corrientes de circulación en circuitos de control, etcétera, ¿no? Incluyendo el tema de transmisión de señales, etcétera. Bueno, eso entrando en otro mundo. Pero si quieres respecto a ese punto. Ahora, la otra que te estoy mencionando respecto a por qué no utilizar esta fuente, sabotearlo al máximo, al mínimo de situación, justamente por esas razones. Ahora, hay fuentes que son las fuentes, las switch, ¿no? Como les llaman, que están siendo autorreguladas internamente, que compensan la caída de tensión. En algunos casos hay fuentes más comunes, que es la que generalmente vamos a encontrar de un transformador metido ahí, con su puentecito de diodos, ¿no? Si tú sobrepasas ciertos márgenes de este transformadorcito, ya, incluyendo el tema de la corriente principalmente, ya no vas a tener 24 voltios en este punto, vas a tener caídas de tensión. Y esas caídas de tensión muy peligrosas en el sentido de que pueden hacer que tus equipos se reinicien, que incluso que este piloto deje de encender, porque bueno, por debajo, digamos, por así decirlo, que este piloto debajo de 24 voltios no enciende simplemente, ¿no? Entonces, si tú tienes varios aquí, puedes generar caídas de tensión. Entonces, más vinculado a esa situación es lo que nos recomienda llevarlo a extremos, ¿ok? No sé si ha respondido tu consulta un poco añadiendo, ¿no? Ciertos aspectos a nivel de experiencia. Hola. Sí, se puede escuchar todo. Gracias. Sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, si hay algunas dudas más a profundidad al respecto, pues no duden. Bien. Ahora sí, ¿dónde estamos? Leyes de Kirchhoff. Bien, como hemos tocado ya este tema de las leyes de Kirchhoff, yo sé para algunos se va a hacer algo muy común, pero mi intención no es tanto recordarles lo que ya saben, ¿ya? Porque yo sé que muchos de ustedes me van a decir, esto me lo sé de memoria, más es buscarle su uso ya en un ambiente en el cual se vea, digamos, su aplicación. Dicho esto, tenemos el tema de las resistencias. Resistencias a nivel industrial, tableros, muy raro poder encontrar. Generalmente no van a encontrar, digamos, aplicaciones, al menos a nivel industrial, donde ustedes quieran compensar ciertos voltajes con algunas resistencias, caso muy exclusivo, ya sea en detalles de electrónica, ¿no? Principalmente hablando
de equipos electrónicos sensibles y demás, bueno, que se puedan considerar, digamos, el uso de resistencias como tal. Estoy hablando de las pequeñas, ¿no? Ahora, si hablamos de resistencias a nivel de industrial, más vamos a ver consideración de resistencias a nivel de conductores. Es decir, no será que voy a ver resistencias como componentes, ¿no? Chiquititos, ¿no? Como ustedes conocen en electrónica, ¿no? Pequeñas resistencias con su codiguito de color, digamos, que sí se puede ver en algunas aplicaciones muy especializadas, especialmente ya sea de comunicación, de industriales, etcétera. Sí se ve uno que otro. Pero si hablamos a nivel de dimensionamiento y demás, en cuanto a redes, bueno, instalaciones industriales, siempre vamos a considerar más la resistencia que se ofrece a través de un conductor. Es decir, si yo tengo un conductor de tal diámetro, etcétera, si yo tengo aquí mi fuente, ¿no? Y aquí va a estar justamente mi tablero de control, y de mi tablero de control sigue más aún todavía donde va a ser mi motor, por así decirlo. Ustedes tienen aquí el motor, y tranquilamente estos pueden pasar distancias de 50 metros, y aquí ustedes pueden tener otros, no sé, otros 100 metros, por así decirlo, de distancia. Entonces, en este aspecto sí se considera mucho, ¿no? Este tema de las resistencias que ofrecen, etcétera. Sí, pero esto ya respecta a un análisis, ¿ya? Un análisis mucho más exhaustivo sobre el diseño de redes de, de instalaciones industriales, cosa que si algunos de ustedes entran más a profundidad va a poder ver, ¿no? Entonces, pero para conocimiento general sí es necesario conocer, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos justamente de cómo se realiza esta suma de resistencias. Generalmente tenemos dos casos, que es la serie y la paralela. En serie, generalmente hacemos una suma continua, ¿cierto? Y para aquellos que se estén preguntando de cómo es en sí su aplicación a nivel ya de circuitos, etcétera, pues simplemente vamos a hacer de la siguiente manera para ejemplificar. Eh, ya. Generalmente, más que por resistencias, está definida por la intensidad, ¿ya? Es decir, si yo tengo aquí conectado esta pequeña resistencia, R1, chan, chan, ¿no? Tengo una pequeña resistencia aquí. ¡Pam! Ahora, esta resistencia, hablamos en valor de ohmiaje, ¿cierto? Y el ohmio no es nada más conocido en su forma un poquito más, en su definición, como la capacidad, o por así decirlo, hay un término mucho más concreto, como la capacidad de este elemento a la oposición del paso de energía, ¿ya? Es decir, cuánto se opone al paso de la corriente en ohmios. Obviamente, si ustedes entran a aspectos mucho más detallados y profundos de dónde viene este ohmiaje y cómo se da ese valor de resistencia, está relacionado con aspectos de resistividad del cobre o del material, ¿no? Puede ser cobre, aluminio, con su diámetro, muchos otros aspectos más que se considera. Eso no es la intención de este curso, traumarlos con eso, pero hay una forma, obviamente, que eh, analítica en el cual se puede identificar la resistividad, por ejemplo, de un material, ¿no? Entonces eso ya respecta a un estudio, pero generalmente cuando nosotros compramos conductores, etcétera, o incluso algunos componentes, pues ya nos dan comidito, ¿no? Nos dan ya el valor. O en conductores nos dice su resistividad va a ser de tanto ohmiaje por metro, por ejemplo, ¿no? Por unidad, por metro de conductor vas a tener tanta resistencia, por ejemplo, nos menciona. Entonces ya no necesitamos hacer nosotros un análisis para encontrar qué resistencia tiene este conductor ni nada por el estudio. Generalmente ya nos viene ya ofrecidos por el fabricante estos detalles, ¿no? Entonces aquí a lo que a nosotros nos interesa es cómo se hace la suma. Por ejemplo, en algún caso, si yo tengo aquí una resistencia, otra resistencia, más oposición, entonces lo que va a ocurrir es que ambas o estas tres, R1, R2 y R3, se van a sumar, se va a considerar como una sola gran resistencia, ¿no? Como una resistencia total que va a sumar esta más esta, bueno, vamos a ir viendo. Pero caso muy particular ocurre con la resistencia en paralelo. Por ejemplo, ay, a ver, uno nuevo.
No guardar. Bien. Hace un momento habíamos hablado que si yo pongo más resistencias, ¿no? Más resistencias, va a ser más difícil que pueda pasar esta intensidad de corriente, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces va a ser más difícil que la corriente pueda traspasar. Pero caso contrario ocurre cuando yo los pongo en paralelo. Chin, 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 ¿no? Entonces me dice, ¿cómo es eso que al contrario? Resulta de que cuando tú los pones en paralelo, en realidad le estás dando más opciones o más caminos para que esta corriente pueda circular. Entonces, la resistencia sumatoria total de estas no es que se vuelve una resistencia más gigante, sino al contrario. La sumatoria de las resistencias en paralelo se vuelve una resistencia muchísimo más chiquitita por donde puede pasar más corriente. Generalmente esto ocurre porque la corriente encuentra el camino por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces la suma de la cantidad de caminos por donde ha pasado la corriente, bueno, pues incrementa, ¿no? Entonces, por esa razón podemos ver este fenómeno donde si yo realizo la suma, va a ser más difícil que vaya a circular la corriente, por ende, esto se convierte en una resistencia mucho más gigante, y caso contrario, con una resistencia en paralelo, pues vemos, ¿no? El caso contrario, que le damos más facilidad a que pueda circular la corriente. Así de sencillo, no hay mucho más misterio en esa relación. Si en algún caso práctico se pregunta, ¿no? Entonces, ese detalle. Bien, entonces fíjense que este tipo de conceptos, aún así, puede parecer muy básico. Se puede observar, digamos, en distintos aspectos de la aplicación real, ya sean aspectos industriales y demás. Ahora, entrando ya un poquito ya a otro concepto que son los circuitos trifásicos, vamos a encontrar de igual forma. Solo que en los circuitos trifásicos en sí, aquellos que estén haciendo su estudio y análisis, pues ya se consideran, digamos, otras herramientas, o comúnmente para aquellos que hacen análisis más exhaustivo, ¿no? Ya nos vamos a dirigir a otro tipo de matemática incluso, con el uso de vectores, los fasores y demás, cosa que no es la intención justamente introducirlos a ese campo, que es un campo ya mucho más especializado, sino más a que ustedes tengan los conceptos y las nociones básicas claras, ¿no? De circuitos trifásicos, a nosotros lo que nos interesa, como dice el nombre, tres fases. Ahora, estas siempre vamos a encontrar comúnmente, no quiero decir que son las únicas tensiones, pero vamos a encontrar en redes de 380 trifásico, ¿ya? O 220, en este caso podemos tener trifásico, pero sus configuraciones son distintas. Aquí estamos haciendo más noción al tema de la fuente como tal, ¿no? También podemos hacer la descripción de alguna carga trifásica. En este caso, fíjense, es una conexión en estrella, y en este caso vamos a considerar una conexión de una carga en delta. ¿Ya? Entonces, generalmente podemos tener ambos casos, en el cual tenemos tres fases, como pueden ver en el caso trifásico, pero una más, que va a ser la común o la línea neutra, como comúnmente llamamos. Y en el caso de una red trifásica, pese a que son tres igualmente, pero fíjense, en la configuración delta no encontramos una tercera. Y lo más común de ver, que se van a topar de momento ustedes, es redes de trifásicas de 220, que es como es el caso del casco viejo aquí en Cochabamba, donde van a ver, si ustedes miden la tensión de este punto a este punto con un voltímetro, van a encontrarse una tensión de 220. Si ustedes miden el voltaje entre el punto A y el punto C, lo mismo, 220, 220, bueno, eso en un caso de una red trifásica equilibrada. ¿Equilibrada por qué? Porque, bueno, básicamente, si mido el voltaje entre estos, 220, entre estos, 220. Entonces, entre las tres, tienen que darme 220. Y asimismo, en el caso de la trifásica, si estamos hablando de una red trifásica, que es lo más común encontrar en el campo industrial, vamos a encontrarnos las fases RST, como ustedes conocen, y su línea neutra, en el cual el voltaje que ustedes van a medir, aquí también vamos a ver algún ejemplo, generalmente va de línea a línea 380, es decir, si yo mido entre A y B, 380, entre A y C, 380, excepto entre la línea y el neutro. Esto se lo conoce como entre línea y fase.
¿ya? Y otro van a encontrar como voltaje entre línea a línea. ¿Listo? Así que para no confundirse. Cuando ustedes miden entre línea y línea y neutra, también pueden aplicar esta fórmula. Si gusta, los 380 entre raíz de 3 les va a dar 220 para no, para no alargar más el cuento. En cambio, si ustedes miden el voltaje o la tensión entre fases, les debería dar 380, como pueden ver en el gráfico. Bien, entonces, no hay mucho más misterio en las redes trifásicas, como pueden observar. Obviamente, este tema del detalle, cuándo utilizar un delta, cuándo utilizar una estrella, principalmente lo vamos a ver cuando estemos más a detalle viendo el tema de motores o el tema de incluso generadores, ¿no? Comúnmente alguna vez si consultan, consúltense a ver por qué en generadores siempre obtenemos, siempre disponemos de redes bueno, la conexión en sí de los generadores en sí va a estar en delta y no van a encontrar conexiones en, en estrella como tal, ¿no? Entonces son detalles. Ahora, vamos a entrar a un detalle que me parece mucho más importante, porque este tema de las redes línea, trifásicas y demás, ya en la práctica vamos a ir observando y bueno, se va a ir comprendiendo más claro ese detalle. No quiero entrar a detalles de, por ejemplo, cuánto es una red equilibrada, desequilibrada, por qué es desequilibrada y cómo se compensa, etcétera. No, no voy a tocar esos temas, pero quien aquel desea, digamos, tocar más a profundidad esos detalles, pues hay material justamente para ese detalle. Y también se toca ya cuando se lleva este tema de, por ejemplo, pueden encontrar en temas relacionados a circuitos 3, todo lo que es de trifásica, o incluso en instalaciones industriales, ¿ok? Les invito a esa situación para no alargar. Ahora, ¿por qué estoy mencionando el tema de la potencia como algo mucho más crítico? Generalmente, cuando ustedes van a la práctica, ya gran parte de sus equipos, ya sean motores, ya sean algunas máquinas, etcétera, muy raro es encontrar que les digan, que les mencionen, ¿no? Cuánto voltaje cociente consume, etcétera. No, muy rara vez van a encontrar. Generalmente siempre vamos a ver con términos de potencia. ¿Ya? Entonces, la potencia ahora se debe entender de mucho más detenidamente, porque hay muchos que no damos la noción o la importancia correspondiente a lo que es potencia. ¿Ya? Y hay diferencia entre varias potencias. Hay algunos que me dicen potencia, solo se imaginan, por ejemplo, la potencia eléctrica, que es vatios. No, existen muchos tipos de potencia, ¿no? Entonces hablamos de potencia eléctrica, potencia mecánica, etcétera. Entonces, y saber diferenciar justamente y tener claro este concepto, pues nos va a ayudar muchos detalles en su vida profesional, ya sea al momento de poder incluso seleccionar o incluso para incluso realizar algún cambio. Y los errores más comunes surgen en esto. Como ingeniero mecánico y demás, en algunos casos se pueden encontrar, por ejemplo, con detalles de potencia en temas mecánicos únicamente, ¿ya? Y aquellos que se van un poquito al tema eléctrico, se van a encontrar obviamente potencia eléctrica, ya sean de motores, etcétera. Pero en motores hay que aclarar, ¿ya? Ahorita, en este momento no voy a ir tocando, pero para que ustedes tengan noción, generalmente cuando nos venden estos equipos, especialmente motores, que estoy asumiendo que muchos de ustedes van a entrar en ese campo, generalmente nos dicen potencia en HP es tal motor, ¿ya? Pero ustedes siempre tienen que preguntarte potencia de dónde, potencia de cuándo, de dónde, de qué parte, potencia en qué parte de, él me estaba mencionando, porque hay mucha diferencia, ¿ya? Cuando hablamos, en este caso, a ver, se los voy a dibujar cuadrado, por así decirlo. Si ustedes tienen aquí su motor, mucha disculpar los dibujos horribles, ¿ya? Si ustedes tienen el eje aquí, etcétera. Aquí está el banco del motor, tan, 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 y aquí ustedes tienen sus 3 líneas, así de sencillo. Cuando ustedes tienen la placa de motor, etcétera, generalmente nos dice 20 HPs, 20 HPs. Este HP es potencia, ¿ya? Pero el fabricante generalmente nos da potencia en eje, ¿ya?
¿Cuál es la potencia que van a encontrar en el eje del motor? Porque al momento de ustedes de comprar un eje, al momento de seleccionar el fabricante, aquel que fabrica cintas transportadoras, etcétera, lo que le interesa principalmente es la potencia transmisora en eje, porque de eso va a depender todo su mecanismo, ¿ok? Y la velocidad, obviamente. ¿Y el otro dónde está? Es la gran pregunta. Una vez que el motor recibe energía o potencia eléctrica o energía eléctrica, que va a estar en vatios, ¿sí? O kilovatios, llámenlo, este equipo va a transformar esa energía eléctrica en energía, en potencia mecánica, energía mecánica, energía mecánica. Así que, por favor, tener bien claro potencia, en qué tipo de potencia estamos hablando. A mí, quien sea, me puede decir tanto de potencia, pero potencia en dónde, ¿ya? Hay que hacer diferencia. Hay algunos que continúan confundiendo, ¿no? La potencia en vatios lo siguen considerando como una potencia mecánica, o a veces me hablan de potencia en HPs para relacionar potencia eléctrica. Entonces, esos detalles, por favor, ¿no? Entonces, hay que considerar, porque la potencia mecánica es una cosa, te va a servir para dimensionar aspectos mecánicos de transmisión, está bien, pero yo necesito también detalles de potencia eléctrica. ¿Por qué? Porque con esta potencia eléctrica voy a determinar transformadores, fuentes, conductores, etcétera, incluso protecciones. Muy importante. ¿Ok? Aclararles esa situación. Bien, dicho esto, entrando un poquito más quizás en lo teórico, potencia eléctrica vamos a encontrar, ¿no? Aquí está, potencia eléctrica está definida como la porción de unidad de tiempo, o bueno, de la potencia por unidad de tiempo. No los voy a traumar con esta terminología, pero en corriente continua usted se va a encontrar con esta potencia P, que es la multiplicación del voltaje por la corriente que circula, y se acabó. ¿Ya? Generalmente en elementos resistivos se encuentra este tipo de detalles, ¿ya? En el caso que vimos hace un momento del pilotito más su fuentecita, pues esta fórmula aplica. En algunos pilotos no les van a dar corriente ni voltaje, simplemente, ¿no? En su piloto, en el señalizador que les vendan, etcétera, muchas veces no les va a venir detalles de corriente, etcétera. Es muy raro ver muchos en algunos equipos la corriente. Y generalmente les va a decir con cuánto voltaje funciona y cuál es su potencia. Y su potencia les van a entregar aquí en vatios. Listo. Se acabó. Entonces de aquí nosotros debemos despejar la corriente que circula, que va a consumir mi equipo. Entonces muy claro ese detalle. Entonces, si me dice 12 vatios, pues yo deberé despejar, ¿no? Es decir, potencia es igual a corriente por voltaje, y yo necesito saber qué cable voy a utilizar para este piloto. Entonces, despejo, corriente, despejo, voy a decir, bueno, es la potencia dividido el voltaje. Potencia, digamos que me diga 12 vatios, ¿no? 12 vatios, ya. ¿Con cuántos voltios funciona? 24. Bueno, ahí encuentro la corriente de circulación. Esa es una aplicación mucho más sencilla si quieren ver, ¿no? De alguna manera, el tema de la potencia. Vamos a ver que en sistemas eléctricos tiene una mayor relevancia el tema de la potencia. Y en un momento vamos a llegar a eso. Entonces, bien, hay un detalle más que vamos a estar viendo, que es este detalle, bueno, el efecto Joule dentro de la resistencia generalmente hace más referencia al calentamiento. Cuando ustedes tienen un conductor, ¿ya? Un conductor que está conectado a un motor, ¿no? Y aquí está el transformador, etcétera. Y ustedes tocan el cable, ¿no? Ustedes tocan el cable y dicen, oye, pero el cable está caliente. Generalmente van a encontrar una elevación de temperatura en el conductor. Hay algunos que pues, se pueden asustar, ¿no? Decir, ay, mira, está caliente, y miden, ¿no? 120 grados. Bueno, generalmente depende qué temperatura es grave. En muchos casos, por la misma resistencia que tiene este conductor, ¿ya? Se puede calcular la potencia que puede disipar. Y la potencia siempre va a haber pérdidas por resistencia, por así decir, pérdidas por calor, que así conocen muchos. Es inevitable. En muchos conductores me dirán, pero no quiero que caliente nada, es muy difícil, ¿no? A menos que sobredimensionen su conductor, pero no es así. Generalmente siempre van a encontrar calentamiento en los conductores y ese calentamiento es la energía, ¿no? Desperdiciada en forma de calor por el conductor antes de llegar justamente a mi motor. Y esta energía generalmente no vamos a ver en términos de watts como tal, generalmente otra unidad de potencia
y que es más usada en términos térmicos es el joules también, ¿ya? Eso no, es la unidad de energía, ciertamente. Y esta unidad de energía multiplicado por una unidad de tiempo nos va a dar los vatios. Y ahí esa es otra teoría en el cual, si alguna vez se preguntan cómo se denomina, cómo se maneja, digamos, este término de la potencia térmica, pues van a encontrar comúnmente este tema de joules. Incluso en algunos conductores, incluso en motores, siempre se van a encontrar datos donde les van a decir, este conductor o este motor o este controlador o este dispositivo tiene disipación térmica de tantos kilovatios joules, ¿no? Entonces, y ahora tienen que darse cuenta que esto es referencia en sí a la pérdida de calor que puede disipar en sí. Es más referencia a esa situación. Bien. Ahora, la potencia, ¿cómo lo vamos a manejar? Hay mucha diferencia entre, si algunos conocen, hay mucha diferencia entre lo que va a ser potencia, por así decirlo, en vatios, ya sí o sí no quiero pasarme este detalle, y lo que es vatios hora, ¿ya? Si alguno se pregunta, no voy a profundizar mucho este tema, pero para que conozcan. Esto es potencia en vatios, está bien. Por ejemplo, mi caldera puede decir, o algún artefacto, o mi televisor puede decir, este artefacto o esta ducha eléctrica consume 6.000 vatios. Bien, está bien, es la potencia. Pero también en algunos electrodomésticos ustedes se van a encontrar en algunos equipos, muy comúnmente, lo que son los vatios hora. Pueden sacarle, por ejemplo, 50 vatios hora. Este ya es el consumo de potencia por unidad de tiempo. Este equipo, ¿cuánta potencia consume en un lapso de tiempo? En este caso, en una hora. Es muy distinto. ¿Listo? Y el consumo de electricidad que a nosotros nos hacen en nuestros medidores y demás está en esta unidad, vatios hora. ¿Cuántos kilovatios de energía hora consume nuestro hogar? Ahí es una tarifa, a esto ya se le implementa la tarifa del costo de energía. Entonces, para aquellos que quieran diferenciar, ¿no? Entre vatios y vatios hora. Ahora, estoy mencionándoles lo que debe ser la potencia eléctrica. En tema de potencia eléctrica, en motores principalmente o en aparatos, más que todo que tengan parte inductiva, vamos a encontrar este triangulito. Ya no tengan mucho miedo porque generalmente nos va a servir, digamos, para poder ver cuál es la potencia activa o efectiva justamente de nuestro equipo o de consumo, si ustedes quieren llamarlo. Así como acabamos de hace un momento realizar, ¿no? El siguiente ejemplo, donde dijimos, tengo una fuente, ¿no? Les mostré, tengo una fuente y está conectada a nuestro. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero hablar, por ejemplo, de un motor trifásico? En un motor trifásico, lo que voy a tener que contemplar es una fuente alterna, ¿no? Es una fuente alterna, ¿sabes? Y de esta fuente alterna, ya sea trifásica o monofásica, va a ir a un motor, ¿sabes? ¿No? El motor va a venir aquí, chen, 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 y voy a tener mis cables aquí, aquí, chen, 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 bueno, trifásico. Ahora, yo quiero determinar, digamos, qué cable voy a utilizar, y para eso necesito qué corriente va a circular. Y aparte de eso, necesito dimensionar esta fuente. Si este es, por ejemplo, de 2 HPs, mi transformador, mi fuente, ¿qué capacidad debería tener? ¿Cuántos kilovoltioamperios debería tener este transformador para poder soportar esta carga? Ahora, si voy a poner aquí 10 motores, como es el caso de los pilotos, 10 motores, ¿va a soportar esta fuente? ¿No? Es la pregunta. Lo mismo, para hacer este tipo de estudios, se considera justamente este triángulo de potencias para poder determinar, digamos, ya sea la fuente, como es el caso del transformador, o ya sea el motor. Entonces, cuando ustedes energizan un motor, se van a encontrar con una potencia aparente, que es la que consume, pero en la plaquita ustedes lo único que tienen es la potencia activa. Y obviamente en la placa también van a encontrar lo que es un cos-phi. Y este cos-phi generalmente va a ser la relación de cuánta potencia reactiva y cuánta potencia activa consume ese motor. Ahora, hay algunos que dicen, pero hay que esta potencia reactiva, ¿cuándo aparece? Bueno, generalmente se debe a aspectos o fenómenos inductivos dentro de nuestro motor. Nuestro motor tiene arrollamientos de cobre, etcétera,
Entonces, ahí es donde vamos a encontrar este fenómeno. Entonces, ahora, la suma de estas como tal, ¿ya? Nos da una Recording potencia, stopped. esta potencia aparente. Y esta potencia aparente va a ser lo que comúnmente no vamos a encontrar en la placa, pero sí es vital conocer para poder dimensionar la fuente. ¿Listo? La fuente o Recording in progress. el transformador que pueda abastecer a nuestros motores o a nuestros hornos, etcétera, etcétera. Bien, para no indagar y no darles, bueno, para no traumarlos mucho con esta como una forma práctica, simplemente va a ser conocer, digamos, este coeficiente, este factor o este ángulo de desfase. ¿Ya? ¿Qué tanto consume de potencia reactiva en relación de la potencia activa? Cuando es mucho mayor esto, ¿no? Algunos motores nos dicen, no, ese motor no, malísimo, su factor de potencia es pésimo, malo, es bajísimo, dicen, ¿no? Entonces, generalmente es cuando consume bastante energía reactiva. Y caso contrario, ¿no? Cuando su factor de potencia es alta, que es el caso de 0,8, etcétera, que es el resultado en sí del coste del ángulo, asumimos que son buenas noticias y que pues consumimos más potencia activa útil, que es lo que se usa para mover la carga en sí en una cinta transportadora, más allá de la potencia reactiva que en muchos casos nos trae problemas, ¿no? De recalentamiento, etcétera. Pero no todo es malas noticias, ¿ya? Así que para alguno que ustedes estén conociendo, digamos, qué son estos aspectos, dicen, no, hay que anular en lo posible la potencia reactiva. No, no siempre es mala. En muchos casos es muy beneficioso la potencia reactiva, dependiendo a qué. Generalmente más con aplicaciones de transporte de energía, transformadores, etcétera, está muy relacionado con la tensión. ¿Listo? No voy a entrar a muchos detalles, pero bueno, tengan en consideración también que no siempre es malo la pobre potencia reactiva, que muchos temas pues nos interesa más esto, porque generalmente le sacamos provecho nosotros a esto. Es por lo que pagamos. Y esto es, bueno, un gran enemigo al momento de poder dimensionar, ¿no? Por culpa de esta, pues muchas veces vamos a necesitar un transformador mucho más grande, conductores mucho más gruesos, etcétera, pues que encarecen nuestro proyecto. Así más claro, todo al final se reduce a poder evaluar el precio, cuál me sale más barato y cuál sale más viable. Bien, entonces esos detalles. Asimismo, bueno, aquí estamos justamente mencionando ya una parte más eh, teórica, ¿no? Más académica sobre qué es esta potencia activa, como les había mencionado, es la potencia que consumimos en sí para el trabajo, y su fórmula va a encontrarla de esta manera. Voltaje de la red por su corriente por ese cos phi que les mencionaba de factor. Asimismo, la corriente reactiva de igual forma. Generalmente, kilovoltio ampere, si ustedes en algún momento van a ver en dónde utilizar esta fórmula, va a ser para el dimensionamiento de bancos de capacitores. ¿Y dónde utilizo bancos de capacitores? Generalmente en aplicaciones donde yo deba o bien compensar factores de potencia, ¿no? O en algunas aplicaciones ya sea de filtrado, etcétera, o de generación. Bien. Y por último, la potencia aparente. La potencia aparente, como les iba mencionando en este gráfico, ¿no? Es la suma de ambas, no se diferencia cuando ustedes conectan al motor, tanto está consumiendo potencia reactiva y potencia activa. Entonces, la potencia aparente es la total, ¿no? La total, la suma de ambas, y es lo que nos está justamente comentando. Aquí esta fórmula generalmente lo van a usar, bueno, si hacen un estudio mucho más a profundidad del tema de líneas, o incluso en circuitos 3, esta ya se maneja a nivel de vectores, ¿no? En el cual tenemos la corriente, incluyendo la corriente activa, reactiva, lo mismo el voltaje, para que nos dé un voltaje aparente. Bien, en generadores, aclarar este detalle, con alguna generadora, ya sea además el tema de potencia directamente en vatios o en kilovatios, por así decirlo. Generalmente el transformador que les van a alquilar, les van a vender, van a decir potencia tantos voltio amperios. ¿Por qué? Porque ese equipo me tiene que
suministrar tanto de potencia activa y tanto de potencia reactiva. Incluso estos equipos que me alquilan nos van a dar en sus tableritos cuáles son los límites, ¿no? De cost fee que puedo yo exigir, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo debo dimensionar y saber, digamos, qué equipos o qué motores o qué mezcladores, etcétera, hasta qué punto yo puedo enchufar a ese pobre generador. Es un dato importante. Si en algún momento se pregunta en dónde considerar, digamos, la potencia aparente. Bien, factor de potencia, lo mismo como les iba mencionando, es un detalle que vemos como ángulo, simplemente la referencia, ¿no? En relación qué tanto está la potencia aparente en relación a la activa, qué tan grande es la diferencia, más que todo, ¿no? Qué tan grande es esta en relación a esta, más claro. Y por último, tenemos, bueno, ¿dónde vemos este tema de la potencia o factor de potencia? Aquí ya, bueno, hacemos una mención en circuitos capacitivos de corriente adelantada, obtención de estos casos que dicen factor de potencia está en adelanto. Bien, eso no los voy a traumar con terminología rebuscada porque yo sé que muchos de ustedes están apenas ingresando, digamos, a este campo y va a ser un poco traumante que empiece a, ¿no? A mencionarles quizás términos un poquito más rebuscados. Más mi intención es que puedan ver, digamos, de forma un poquito más práctica o un poquito más sencilla. Bien, hasta este punto, chicos, mire que cabalmente hemos llegado a la hora. Eh, la intención principalmente, como les había mencionado de esta introducción, es ver, digamos, estos aspectos. Si en algunos de ustedes ha logrado aclarar, digamos, sus nociones básicas sobre cada uno de estos aspectos, bien, en algún momento les va a ser muy útil en algún caso, digamos, en alguna aplicación, en algún momento de su profesión, sí o sí se les va a presentar el tener claro estas herramientas. Incluso cuando hagan alguna, sin ir muy lejos, cuando hagan una pequeña instalacióncita de incluso una pequeña bomba, van a ver que van a estar presentes estos conceptos. Entonces, ya cuando quieran ustedes ampliar o aplicar, digamos, a trabajos mucho más especializados, etcétera, van a ver cuán importante es tener las nociones claras de cada uno de estos fenómenos, ya sea incluso para tomar buenas decisiones en cuanto a elegir un elemento, componente, etcétera, o ya sea incluso para diagnosticar alguna situación. Bien, dicho esto, no sé si tienen alguna duda antes de concluir. Ya. Aquí hay una preguntita que estaba mencionando sobre la energía reactiva. Bueno, se puede tocar más a profundidad, Diego, pero generalmente si tú vas a entrar un poquito al estudio de generación y el tema de transmisión, de tema de energía, te vas a encontrar cuán importante es este fenómeno inductivo, ya que los transformadores, por ejemplo, para ya sea la transmisión de energía y demás, dependemos mucho más del voltaje que de la corriente, si se dan cuenta. Asimismo, a los transformadores, para hacer los niveles, ¿no? Para hacer los cambios de voltaje, pues dependemos mucho de la autoinducción como tal, ¿no? En estos transformadores. Y ahí es donde se ven los fenómenos de la energía reactiva. Bueno, podría extender mucho más, pero bueno, no da el caso justamente para el curso. Pero sí, se ve en aplicaciones o por lo menos en casos, ¿no? De transmisión y demás. Bien, alguna otra consulta, estimados, antes de despedirnos?